Existe un momento en la vida de cada persona mayor de 60 años en el que el cuerpo comienza a enviar señales que no pueden ignorarse, mensajes silenciosos que muchos confunden con el simple paso del tiempo, cuando en realidad son advertencias de que algo profundo está cambiando en el interior del organismo. Y lo más preocupante es que la mayoría de las personas en esta etapa crucial están cometiendo errores fundamentales sin siquiera saberlo. Errores que están acelerando procesos que podrían haberse ralentizado o incluso revertido si se hubieran tomado las decisiones correctas en el momento adecuado. Durante más de 2 décadas he trabajado directamente con pacientes que llegaron a mi consulta convencidos de que sus síntomas eran inevitables, que el deterioro era simplemente parte natural del envejecimiento. Y lo que descubrí una y otra vez es que esa resignación estaba costándoles años de vida plena, años de autonomía, años de energía que podrían haber conservado si alguien les hubiera explicado lo que realmente estaba sucediendo dentro de sus cuerpos y qué podían hacer al respecto. Lo que voy a compartir contigo no son consejos genéricos que encuentras en cualquier revista de salud, sino comprensión profunda de los mecanismos biológicos que determinan si una persona mayor de 60 años mantiene su vitalidad o comienza un descenso acelerado hacia la fragilidad. Y créeme cuando te digo que la diferencia entre ambos caminos no es cuestión de suerte ni de genética privilegiada, sino de conocimiento aplicado en el momento correcto. He visto demasiados casos de personas que podrían haber evitado hospitalizaciones, fracturas devastadoras, pérdida de independencia y ese deterioro cognitivo que tanto temor genera, simplemente si hubieran comprendido que después de los 60 años, el cuerpo opera bajo reglas completamente diferentes a las que funcionaban en décadas anteriores. La mayoría de la gente sigue aplicando las mismas estrategias de salud que utilizaba a los 40 o 50 años, sin entender que el metabolismo ha cambiado, que la capacidad de absorción de nutrientes se ha modificado profundamente, que la masa muscular está disminuyendo a un ritmo alarmante si no se toman medidas específicas, y que el sistema inmunológico necesita ahora un tipo de soporte completamente distinto. Cada día que pasa sin ajustar estos aspectos fundamentales es un día en el que se está perdiendo terreno valioso, terreno que luego resulta extremadamente difícil de recuperar. No estoy hablando de volverse obsesivo con la salud ni de vivir con miedo constante, sino de desarrollar una conciencia clara sobre lo que el cuerpo necesita en esta etapa y cómo proporcionárselo de manera práctica, sostenible y efectiva. La diferencia entre quienes llegan a los 70, 80 o 90 años con energía, claridad mental y autonomía, frente a quienes quedan atrapados en un ciclo de dependencia y deterioro progresivo, no es casualidad ni destino inevitable, es el resultado directo de decisiones específicas tomadas consistentemente durante esta década crítica que comienza a los 60 años. Existe un fenómeno que la medicina moderna ha identificado con claridad absoluta, pero que rara vez se explica de manera comprensible al público general, y es que el cuerpo humano, después de los 60 años, entra en lo que podríamos llamar un estado de vulnerabilidad acelerada, donde pequeños desequilibrios que antes se corregían automáticamente, ahora se convierten en problemas serios si no se atienden de forma consciente. La sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular, no es simplemente un problema estético ni algo que afecte únicamente la fuerza física, sino que representa uno de los predictores más poderosos de mortalidad y pérdida de independencia en adultos mayores, porque cuando los músculos se debilitan, todo el sistema corporal comienza a fallar en cadena. Los huesos pierden densidad más rápidamente porque la tensión muscular es necesaria para mantener la mineralización ósea. El equilibrio se deteriora, aumentando exponencialmente el riesgo de caídas que pueden resultar catastróficas. El metabolismo se ralentiza aún más porque el tejido muscular es metabólicamente activo, y su pérdida significa menor gasto energético en reposo, lo que facilita la acumulación de grasa visceral que a su vez genera inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación silenciosa que está detrás de prácticamente todas las enfermedades degenerativas que afectan a personas mayores. Pero aquí está lo que muy pocos comprenden realmente. Este proceso no es inevitable ni irreversible. El cuerpo conserva una capacidad notable de respuesta incluso a edades avanzadas.
pero necesita los estímulos correctos y el soporte nutricional adecuado. Y ahí es precisamente donde la mayoría de las personas están fallando sin saberlo. El problema fundamental radica en que la sociedad ha construido una narrativa completamente equivocada sobre lo que significa envejecer saludablemente. Una narrativa que sugiere que lo apropiado es reducir la actividad, evitar esfuerzos, descansar más, comer menos para no ganar peso, y básicamente entrar en un modo de conservación que en realidad acelera el deterioro en lugar de prevenirlo. La ciencia ha demostrado de manera contundente que el cuerpo humano necesita desafíos constantes para mantener su funcionalidad, necesita resistencia para conservar la masa muscular, necesita movimiento variado para mantener la coordinación y el equilibrio, necesita estimulación cognitiva para preservar la plasticidad neuronal y necesita una ingesta proteica significativamente mayor de la que la mayoría de personas mayores están consumiendo actualmente. Este último punto es particularmente crítico porque existe una condición llamada resistencia anabólica que se desarrolla con la edad, lo que significa que el cuerpo se vuelve menos eficiente en utilizar las proteínas de la dieta para construir y reparar tejido muscular. Por lo tanto, se necesita consumir más proteína que en décadas anteriores simplemente para mantener el mismo nivel de masa muscular. Pero la mayoría de adultos mayores están haciendo exactamente lo contrario. Están reduciendo su consumo de proteína porque comen menos en general, porque tienen menos apetito, porque les resulta más difícil masticar carnes, porque están siguiendo dietas obsoletas que recomendaban limitar las proteínas, y el resultado es una pérdida muscular acelerada que arrastra consigo toda una cascada de consecuencias negativas. Recuerdo con claridad particular el caso de una paciente que llegó a mi consulta con 72 años, caminando con dificultad, con un historial de 2 caídas en el último año, una de las cuales resultó en una fractura de muñeca, con niveles de energía tan bajos que apenas podía realizar sus actividades diarias básicas, y con un estado de ánimo que ella misma describía como resignación ante lo inevitable. Su familia estaba considerando seriamente opciones de cuidado asistido, porque temían que vivir sola representara un riesgo demasiado grande. Cuando revisé su historia clínica y sus hábitos actuales, el panorama se volvió inmediatamente claro. Estaba consumiendo apenas 40 gramos de proteína al día. Prácticamente no realizaba ningún tipo de actividad física porque le habían dicho que debía cuidarse después de la fractura. Su ingesta de vitamina D era insuficiente y había desarrollado un patrón de sueño fragmentado que estaba afectando todos sus procesos de recuperación y reparación celular. No tenía ninguna enfermedad grave, no había ningún diagnóstico terminal, simplemente estaba atrapada en un ciclo de deterioro funcional que se había vuelto autosostenido. La debilidad muscular causaba fatiga, la fatiga reducía la actividad, la reducción de actividad aceleraba la pérdida muscular, y así sucesivamente. Implementamos cambios específicos y graduales. Aumentamos su ingesta proteica a niveles adecuados, distribuyéndola estratégicamente a lo largo del día. Iniciamos un programa de entrenamiento de resistencia adaptado a su condición actual, comenzando con ejercicios muy básicos. Optimizamos su suplementación de vitamina D después de confirmar niveles deficientes mediante análisis y trabajamos en mejorar su higiene del sueño. Los resultados no fueron inmediatos porque el cuerpo necesita tiempo para responder, pero a los 3 meses la transformación era evidente. Había recuperado fuerza funcional suficiente para realizar actividades que había abandonado, su equilibrio había mejorado notablemente, reduciendo el riesgo de caídas, sus niveles de energía se habían estabilizado, y lo más importante, había recuperado la confianza en su propia capacidad física, esa sensación de control sobre su propio cuerpo que es absolutamente fundamental para el bienestar psicológico en esta etapa de la vida. 2 años después sigue viviendo de manera independiente, activa, participando en actividades sociales y sin ninguna caída adicional. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental que cambiará completamente tu perspectiva sobre el envejecimiento. La creencia popular de que el deterioro físico y cognitivo es simplemente inevitable después de cierta edad es científicamente incorrecta y peligrosamente limitante. Lo que la investigación gerontológica moderna ha revelado es que existe una diferencia enorme
entre el envejecimiento cronológico, que es simplemente el paso del tiempo medido en años, y el envejecimiento biológico, que es el estado real de deterioro o preservación de los sistemas corporales, y estos dos tipos de envejecimiento pueden estar completamente desacoplados. Puedes tener 70 años cronológicos, pero un sistema cardiovascular, muscular y cognitivo que funciona como el de alguien de 55, o puedes tener 65 años cronológicos con un cuerpo que ya muestra el deterioro típico de alguien de 80. La diferencia está determinada en gran medida por factores de estilo de vida que están completamente bajo tu control. No mañana ni el próximo mes, sino ahora mismo, hoy, con las decisiones que tomas sobre qué comer, cómo moverte, cómo dormir, cómo gestionar el estrés y cómo mantener tu mente activa y comprometida con el mundo. El error más costoso que cometen las personas mayores de 60 años es asumir que ya es demasiado tarde para hacer cambios significativos, que el daño ya está hecho, que lo mejor que pueden hacer es aceptar su situación actual y tratar de mantenerla sin empeorar demasiado rápido, cuando la realidad es exactamente opuesta. Esta década es probablemente la más crítica de toda tu vida en términos de las decisiones de salud que tomas, porque es la década en la que se define si vas a mantener tu autonomía y calidad de vida durante las siguientes 2 o 3 décadas, o si vas a entrar en un descenso progresivo hacia la dependencia y la fragilidad. Las consecuencias de no actuar ahora con conocimiento y determinación son mucho más graves de lo que la mayoría de personas imagina, y no estoy hablando solamente de estadísticas abstractas, sino de realidades concretas y devastadoras que veo constantemente en la práctica clínica. Cada año que pasa sin mantener o desarrollar masa muscular representa una pérdida que se vuelve exponencialmente más difícil de recuperar, porque la capacidad de síntesis proteica disminuye progresivamente y la resistencia anabólica se intensifica con cada año adicional. Una caída que ocurre a los 70 años debido a debilidad muscular y falta de equilibrio puede resultar en una fractura de cadera, y las estadísticas sobre mortalidad después de una fractura de cadera en adultos mayores son absolutamente alarmantes. Aproximadamente el 20% de las personas que sufren esta lesión mueren dentro del primer año, no directamente por la fractura, sino por las complicaciones derivadas de la inmovilización prolongada, las infecciones, los trombos y el deterioro general que se produce cuando una persona mayor permanece en cama durante semanas. Incluso quienes sobreviven frecuentemente nunca recuperan su nivel previo de independencia y funcionalidad. Quedan atrapados en un estado de dependencia permanente que afecta profundamente su calidad de vida y la de sus familias. El deterioro cognitivo es otra consecuencia directa de no mantener un estilo de vida adecuado después de los 60 años, porque la salud cerebral depende críticamente de factores como el flujo sanguíneo cerebral, que se mantiene mediante actividad cardiovascular regular, la neurogénesis que se estimula mediante desafíos cognitivos constantes y ejercicio físico, la calidad del sueño profundo, durante el cual el cerebro elimina proteínas tóxicas asociadas con demencia, y el control de la inflamación sistémica, que cuando se vuelve crónica daña directamente el tejido neuronal. Personas que podrían haber mantenido su claridad mental completa hasta edades muy avanzadas terminan desarrollando deterioro cognitivo significativo, simplemente porque nadie les explicó que su estilo de vida sedentario, su dieta deficiente en nutrientes clave, su aislamiento social y su falta de estimulación mental estaban literalmente encogiendo su cerebro y destruyendo conexiones neuronales año tras año. Entonces, ¿qué es exactamente lo que necesitas hacer de manera práctica y realista para cambiar esta trayectoria y asegurar que los próximos 10, 20 o 30 años de tu vida sean años de vitalidad en lugar de deterioro progresivo? Primero y fundamentalmente, necesitas reconceptualizar completamente tu relación con el movimiento y el ejercicio físico, porque este no es opcional ni es algo que puedes delegar o posponer. Es literalmente la intervención más poderosa disponible para preservar funcionalidad, independencia y calidad de vida en adultos mayores, más poderosa que cualquier medicamento, más efectiva que cualquier suplemento, más determinante que cualquier otro factor individual. El ejercicio de resistencia,
es decir, ejercicios que desafían tus músculos contra algún tipo de resistencia, ya sea peso corporal, bandas elásticas, pesas o máquinas, es absolutamente no negociable, porque es la única manera conocida de prevenir y revertir la sarcopenia, y necesitas realizarlo al menos 2 o 3 veces por semana, enfocándote en todos los grupos musculares principales. Esto no significa que necesites convertirte en fisicoculturista, ni pasar horas en un gimnasio. Significa que necesitas desafiar sistemáticamente tus músculos de manera progresiva para mantener y, si es posible, aumentar tu masa muscular. El ejercicio cardiovascular también es fundamental, pero con un matiz importante. No se trata de correr maratones ni de realizar actividades de alto impacto que pueden ser contraproducentes. Se trata de mantener tu sistema cardiovascular activo mediante caminatas regulares a paso moderado, natación, ciclismo estacionario o cualquier actividad que eleve tu frecuencia cardíaca de manera sostenida pero controlada durante al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana. El trabajo de equilibrio y coordinación es igualmente crítico, porque la prevención de caídas es literalmente una cuestión de vida o muerte en esta etapa, y ejercicios simples como pararse en un solo pie, caminar en línea recta colocando un pie directamente delante del otro, o practicar movimientos de tai chi pueden hacer una diferencia enorme en tu estabilidad y confianza física. La nutrición después de los 60 años requiere una atención completamente diferente a la que probablemente has prestado en décadas anteriores, y el cambio más importante que necesitas implementar inmediatamente es aumentar significativamente tu ingesta de proteína de alta calidad. La recomendación general para adultos mayores debería estar en el rango de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, lo que para una persona de 70 kilogramos significa entre 84 y 112 gramos de proteína diaria, una cantidad significativamente mayor de lo que la mayoría de personas en este grupo de edad están consumiendo actualmente. Esta proteína debe distribuirse de manera relativamente uniforme a lo largo del día, porque el cuerpo tiene una capacidad limitada de utilizar grandes cantidades de proteína en una sola comida. Entonces es mucho más efectivo consumir entre 25 y 30 gramos de proteína en cada una de las 3 comidas principales que consumir 10 gramos en el desayuno, 15 en el almuerzo y 60 en la cena. Las fuentes de proteína de mayor calidad son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas, incluyendo carnes magras, pescado, huevos, lácteos y, para quienes prefieren opciones vegetales, combinaciones estratégicas de legumbres con cereales integrales, aunque estas últimas requieren volúmenes mayores para alcanzar los mismos niveles de aminoácidos biodisponibles. La vitamina D merece atención especial porque la deficiencia es extremadamente común en adultos mayores debido a menor exposición solar, menor capacidad de síntesis en la piel y menor eficiencia de absorción intestinal. Y esta vitamina es absolutamente crítica, no solamente para la salud ósea, sino también para la función muscular, la función inmunológica y la salud cardiovascular. Los niveles óptimos de vitamina D en sangre deberían estar por encima de 30 nanogramos por mililitro, y preferiblemente entre 40 y 60. Y alcanzar estos niveles frecuentemente requiere suplementación, especialmente en personas que viven en latitudes altas o que pasan la mayor parte del tiempo en interiores. El calcio también es importante, pero contrariamente a la creencia popular, la mayoría de personas pueden obtener cantidades adecuadas mediante dieta si consumen lácteos, vegetales de hoja verde y pescados con huesos blandos comestibles, y la suplementación excesiva de calcio sin la vitamina D y vitamina K2 correspondientes puede incluso ser contraproducente. Los ácidos grasos omega 3, particularmente EPA y DHA encontrados en pescados grasos, son fundamentales para controlar la inflamación sistémica, mantener la salud cardiovascular y preservar la función cognitiva, y la mayoría de adultos mayores se beneficiarían de consumir pescado graso al menos 2 o 3 veces por semana o considerar suplementación de aceite de pescado de alta calidad. La hidratación es otro aspecto críticamente subestimado, porque la sensación de sed disminuye con la edad, lo que significa que muchas personas mayores están crónicamente deshidratadas sin siquiera darse cuenta, y la deshidratación afecta negativamente prácticamente todas las funciones corporales,
desde la cognición hasta la función renal y la regulación de la temperatura corporal. El sueño es probablemente el aspecto más ignorado y simultáneamente más crucial de la salud en adultos mayores, porque durante el sueño profundo ocurren procesos de reparación y regeneración que son absolutamente insustituibles y que no pueden compensarse mediante ninguna otra intervención. El cerebro elimina durante el sueño profundo las proteínas beta-amiloide y tau que se acumulan durante el día y que están directamente asociadas con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Los músculos se reparan y crecen en respuesta al entrenamiento de resistencia realizado durante el día. El sistema inmunológico se fortalece y produce células y moléculas defensivas. Las hormonas se regulan, incluyendo aquellas que controlan el apetito y el metabolismo. Y la memoria se consolida transfiriendo información de almacenamiento temporal a almacenamiento de largo plazo. La fragmentación del sueño, que es extremadamente común en adultos mayores, interrumpe todos estos procesos críticos, y factores como la apnea del sueño no diagnosticada, el síndrome de piernas inquietas, el dolor crónico, los medicamentos que interfieren con la arquitectura del sueño, la falta de exposición a luz natural durante el día y los malos hábitos de higiene del sueño están robando literalmente años de vida saludable a millones de personas. Optimizar el sueño requiere atención a múltiples factores. Mantener un horario consistente de sueño, incluso los fines de semana para estabilizar el ritmo circadiano. Exponerse a luz natural brillante durante la mañana para reforzar la señal de vigilia. Evitar luz azul brillante durante las 2 horas previas a dormir, porque suprime la producción de melatonina. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso. Evitar cafeína después del mediodía. Limitar líquidos en las horas previas a dormir para reducir despertares nocturnos por necesidad de orinar. Y considerar evaluación médica si existen síntomas sugestivos de trastornos del sueño, como ronquidos fuertes, apneas observadas o somnolencia diurna excesiva.